purificas como olas en la arena, desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza como roca, edificas de lo vil y rechazar una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí esta noche. Estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico. Gracias a todos los que se están sintonizando por Facebook Live. Más al rato también vamos a estar en Instagram Live. Y también subimos nuestros videos a YouTube cada servicio. Entonces, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Les quiero decir que estamos aquí presenciales en servicios de 7:30 los miércoles y a las 10 los domingos en la mañana. Los esperamos con brazos abiertos y Dios los bendiga a todos. Entonces, con eso, hermanos, vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Pero primero vamos a pedirle a nuestra hermana que pase esta noche, nos traiga la palabra. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer en el Salmo 47. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Jehová, con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su mano, sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a poner el servicio en las manos de Dios con una oración. Después un tiempo de alabanza, como decía el Salmo, alabad a Jehová, ¿verdad? Vamos a hacerlo esta noche, vamos a tener un buen servicio y a todos los que vienen en camino también que Dios los cuide, todos los que están aquí y todos los que están en casa. Padre Santo, gracias te damos, Señor, primeramente por este tiempo, Padre, que podemos estar aquí en tu casa. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos honrarte, Señor, con todo lo que hacemos, Padre. Que tu voluntad sea en nuestras vidas, Padre Santo. Esta noche, Señor, ponemos este servicio en las manos tuyas, Padre. Que tú reines, que tú estés aquí con nosotros, Padre. Y que sea una noche bendecida, Padre Santo. Y todos los que están aquí en casa, en donde sea que estén, Padre, que sean bendecidos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿cuántos estamos contentos? ¿Cuántos somos el pueblo de Dios? Amén. Nación santa, real sacerdocio. Amén. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gracias, Jesús, te adoramos en esta tarde y bendecimos su nombre, Señor. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés.
Dios, llena todo este lugar de ser una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar de ser una vez más. Eres bienvenido, Espíritu de Dios, llena, llena, llena todo este lugar de ser una vez más. Con poder, con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar. Espíritu de Dios, llena todo este lugar de siempre. Una vez más, una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar de siempre. Una vez más, con poder, con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Tu presencia desciende una vez más, llena, Señor, y llena este lugar con poder, con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar. Quiero verte danzar, quiero oírte cantar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero verte danzar, quiero oírte cantar, lenguas celestiales, sobrenaturales, con poder, con poder. Desciende, Señor, desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Llena nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena, Señor, nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Oh, gracias, Jesús. Podemos adorarte, Señor, porque nos podemos humillar delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que nada podemos hacer si no es por ti, que nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, que dependemos de ti, Señor. Oh, Jesús, te adoramos, te exaltamos en esta noche, Señor, y levantamos, Señor, una adoración como un olor fragante delante de ti. Oh, Señor, llena, llena de tu gloria, Señor, este lugar.
estás con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Nuestro Dios es bueno y maravilloso con nosotros todos los días. Amén, hermanos, buenas noches. Pueden tomar su lugar. A todos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. Con el pastor va a traer la palabra, qué es lo que Dios quiere decirnos. Escúchenla, escudriñenla y claro, siempre preguntas, hagan preguntas, hermanos. Para esto es el estudio bíblico, para que podamos preguntar y aclarar algunas cosas o dudas o lo que tenga, hermano. Entonces aquí vamos a estar con nuestro pastor esta noche. Me alegro mucho de tenerlos aquí. Si tenemos algún problema técnico, vamos a ver cómo lo superamos. Bueno, con nuestra serie de estudios, ¿sí me oyen ahí atrás? No, ¿verdad? No me oyen. Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, probando el audio. 1, 2. Ok. Vamos a olvidar. Muy bien, bueno, aquí estamos. Les estaba diciendo que me alegra mucho de poderlos ver esta noche. Mi corazón quisiera ver a muchos más, con deseo de aprender de la palabra, porque es como crecemos, como conocemos. Bueno, en esta serie de estudios de fundamentos de nuestra fe, fundamentos básicos de la palabra, hoy quiero hablarles acerca de la regeneración o del nuevo nacimiento. Ya hablamos de la propiciación, ya hablamos de la reconciliación, bueno, hemos hablado muchos temas, pero hoy vamos a hablar de lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Esta palabra, regeneración, es el equivalente de la figura del nacimiento natural humano trasladado a la dimensión espiritual. O sea que así como nacimos físicamente un día, así nacemos también un día espiritualmente. Y es esa criatura, así como crece el niño naturalmente, también la nueva criatura que somos en Cristo necesita crecer. Entonces, para fuertes, hábiles y listos para trabajar. Algunos niños a veces creen que crecen para divertirse nada más y para pasarla bien. Eso es en el plano natural. En el plano espiritual, nosotros tenemos que saber que el Señor nos da crecimiento para una vida de trabajo y de esfuerzo. Bueno, así como empezamos a vivir en el mundo, de igual manera entonces necesitamos un momento en que el creyente, que antes estaba muerto en delitos y pecados, entra a la vida espiritual, a la vida nueva. La palabra que mucho usa el apóstol Juan es engendrar. Engendrar es la semilla plantada, ¿verdad? Así como el varón pone una semilla en el vientre de una mujer, así como un sembrador planta una semilla en la tierra, bueno, eso es engendrar. Ahora, ¿quién engendra nuestra vida espiritual? Es Dios, nuestra fuente de vida, porque dice que somos engendrados para una vida nueva. Entonces, el apóstol Juan usa mucho esta palabra y lo que significa es nacer de nuevo. Es lo que el Señor le dijo
a Nicodemo. Ya por ahí vamos a citar a Nicodemo. Pero aquí en la primera carta de Juan, no, perdón, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sino de Dios. Yo creo que eso nos aclara mucho acerca del origen de la vida espiritual. Así no somos engendrados de carne. Un día, en nuestro nacimiento natural, fue producto de haber sido engendrados en lo natural, voluntad de varón, voluntad de carne, pero en lo espiritual es solo por la voluntad de Dios. Más adelante, el apóstol Pedro, es Juan, vamos a hablar de Juan. En el capítulo 3 de la primera carta, ya no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan. En el versículo 9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo tiene hijos, ¿verdad? Y aquí la palabra es muy clara: ¿quién es quién? Entonces, todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Wow, hermanos, esto nos debe sacudir. Nos debe sacudir en lo más intenso, en lo más profundo, porque el amor es de Dios. El apóstol Juan es el apóstol del amor, y él enfatiza mucho la importancia de amar a los hermanos. Entonces, dice: el que cree en Cristo Jesús es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Solo el que cree en Cristo Jesús. No enfatizo esto. Hay mucha gente que cree que puede buscar a Dios por diversos caminos, diversas formas de buscar a Dios. Unos con meditación, otros con sacrificios. No. Dice: todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. Entonces, eso es lo importante. Entonces, y dice que a todo aquel que le ama, Dios le guarda. Es importante entender eso, que todo aquel que es nacido de Dios, aquel que fue engendrado de Dios, el maligno no lo toca. Hermanos, oigan bien esto. A veces el enemigo pone pensamientos en nosotros, pone tentaciones, pero si nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu Santo, no nos va a tocar. ¿Por qué entonces es que muchos creyentes caen en la tentación? Porque no tienen una relación íntima y personal con el Señor, sino que le siguen de lejos. Es importante eso. Ahora, quiero remarcar esto: la necesidad del nuevo nacimiento es una necesidad humana. La Escritura, toda la Biblia declara que el hombre caído desde Adán se encuentra en un estado de muerte espiritual. Anda vivo físicamente, piensa, se mueve, proyecta, pero en el fondo del corazón lleva la maldad del pecado. Y algunos son buena gente, pero de todas maneras son pecadores. Ya no pecan tal vez
cometiendo homicidios, haciendo abusos, pero de alguna manera siempre están pecando porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana, la personalidad humana persiste siempre, insiste, ¿verdad? Que en el pecado, pero al mismo tiempo tenemos que entender que Dios nos da la posibilidad de una nueva vida. ¿Para quiénes es la oferta de una nueva vida? Para todo aquel que cree. El mensaje se da, la palabra se da. Jesús vino al mundo para perdón y salvación de los pecadores, sin distingo de ninguna categoría. Entonces, el que cree viene a ser hijo de Dios y Dios le guarda. Antes estaba muerto, mas ahora tiene vida espiritual. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Creo que tengo por aquí esa cita de Efesios, es Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición humana antes de tener la vida en Cristo? Muertos, ¿en qué? Delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y oiga el versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La misma condición humana teníamos. ¿Se da cuenta? Es tan clara esta palabra cuando dice que por naturaleza éramos igual que todo el mundo, anduvimos en nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y no la de Dios. Cuando nacemos, cuando tenemos un nuevo nacimiento y nacemos en Cristo, esa voluntad es sometida para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Si somos dirigidos por nuestra carne, vamos a hacer las obras de la carne, los pensamientos de la carne, las acciones de la carne y no las de Dios. Por eso es tan importante que tengamos una relación íntima, cercana con el Espíritu Santo, para que Él sea nuestro guía y nuestro director. Si Él es nuestra fortaleza, si Él es el que nos enseña y nos lleva a toda verdad, si Él es el que nos muestra. Mira, el Espíritu Santo trabaja de forma tan especial con los creyentes, que a veces cuando uno está, no sé cómo sea la experiencia de ustedes, a punto de cometer algún error, el Espíritu Santo te dice, no te lo dice audible, pero sientes el impacto y te recuerda la palabra, que no es así. Bueno, entonces, ¿cómo es posible el nuevo nacimiento? El apóstol Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, versos 4 y 5. No lo tengo aquí a la vista, si lo proyectamos ahí, pero lo que le dice es que no es por obras, sino por su misericordia. No lo tenemos ahí a la vista, ¿verdad? Pero me gustaría que lo leyéramos para que estemos bien entendidos. Es Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Es que aquí está ya. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí está la palabra regeneración.
y por la renovación en el Espíritu Santo. Regenerar es como la restauración de lo que ya fue. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, está degenerado. Y no lo digo en el sentido que se dice hoy, que el fulano de tal por una mala conducta es degenerado. No, está degenerado porque perdió su condición. Entonces, ¿cómo es regenerado? Regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo ministro sanidad, le digo a la dolencia, a la enfermedad, que Dios nos ha dado un poder regenerativo sobre lo que está dañado de nuestro cuerpo. Entonces, regenerar un hígado hinchado, regenerar una parte de nuestro ser dañada. Regenerado es volverlo a hacer. Entonces, somos regenerados, no porque por nosotros mismos podamos hacerlo, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, el caso más conocido es cuando Nicodemo, un principal de los judíos, llegó ante Jesús porque quería saber. Fíjese, Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, era un fariseo, era un religioso, eran fanáticos, pero en su interior él sabía que tenía necesidad. Y para no ser criticado y tal vez para tener privacidad, fue a buscar a Jesús de noche. Y como dice, lo quiero solo para mí, no para las multitudes. Y no quiero que me miren mis compañeros fariseos porque me van a criticar. Llegó ante Jesús y entonces Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Entonces él dijo: ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Porque él estaba pensando en lo natural. Entonces Jesús le dijo: no, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ser salvo. Entonces, ¿cuál es la fuente de vida? Es Dios mismo, la fuente de vida. No es algo que podemos buscar como aquellos buscadores de la fuente de la eternidad, de la vida, de la vida inmortal. La vida inmortal es solamente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice en su primera carta, versículo 1, verso 3, dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el Señor Jesús quitó ese gran impedimento que había, que impedía la manifestación de la vida que Dios nos da, que era el pecado. Entonces Jesús llevó las culpas por el pecado y por su resurrección Cristo quitó la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte física que un día nos va a llegar no es el final. Hay una vida eterna, una victoria que tenemos con Cristo. Entonces, ¿cuál es el medio entonces de la regeneración? Primero, que solo Dios puede dar vida. Nadie más puede dar la vida espiritual. No, la vida espiritual, la vida victoriosa, la nueva vida, la nueva vida del creyente, en la nueva criatura regenerada, no se puede llegar a Dios por medios propios. A veces la gente quiere hacer por sus propios medios alcanzar a Dios. Eso ya lo intentaron los que una vez hicieron la Torre de Babel. Dice: vamos a hacer una torre tan alta que lleguemos hasta Dios. Dios no está en ese nivel. Dios está al alcance de un corazón humilde
que cree en el Señor Jesucristo y que le busca de corazón. Bueno, entonces el origen es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se transmite esa vida de Dios a nosotros? Solamente por medio de Jesucristo. No hay otro medio de alcanzar esa vida que Dios nos da. Yo les tenía esa cita en Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 1, el verso 12, que ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos entendido entonces que solamente el Señor es el origen de la vida espiritual. Ahora, ¿y cuál es la parte humana? Pues sí, tenemos que ser terreno receptivo, ¿no? Tenemos que ser, no como cuando el Señor explicó la parábola del sembrador, que hubo semilla que cayó en el camino y las aves se la comieron. Tenemos que ser terreno receptivo. Entonces, ¿cuál es la semilla que se planta en nosotros? Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya les di esa cita de 1 Pedro 1:23, ¿verdad? ¿O no se las había dado? Entonces, ¿cómo somos renacidos? Pues no es de simiente corruptible, no es de aquello que se deshace, sino de incorruptible. ¿Por qué medio? Por la palabra. Entonces, la palabra es la semilla que se planta en los oídos y en el corazón humano. Nadie se convierte si no oye primero la palabra, si no oye primero de Dios. Tiene que oír primero de Dios, la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Porque el oír es por la proclamación de la palabra. Y si no hay quien proclame la palabra, pues ¿cómo se va a convertir la gente? Es importante entonces que nosotros hablemos la palabra a la gente que no cree para que tengan la oportunidad. Entonces, ¿cómo llega la palabra a nuestros oídos? Porque hay quien la predique. Por el testimonio de la gente, también eso puede influir para que la gente quiera oír de parte de Dios. Pero solamente es el Espíritu de Dios el que vivifica, el que puede hacer germinar la semilla de la palabra, ¿verdad? Me recuerdo del pasaje en Isaías que dice que así como desciende de los cielos la lluvia, así será su palabra. Así como la lluvia hace germinar la tierra, así será su palabra, que hace aquello para la cual le envió y no regresará sin fruto. Por supuesto, habrá algunos que nunca van a dar fruto, porque Satanás ha endurecido su corazón con incredulidad, con ateísmo, con querer hacer sus cosas que no agradan a Dios. Pero la semilla, de todos modos, hay que plantarla. Hay que plantarla. El sembrador salió a sembrar, a plantar su semilla. La respuesta fue de la tierra. La semilla cayó en buena tierra, dio fruto al 100%. Y otra que estaba así, más o menos buena, dio al 60%. Y otra que estaba un poquito menos fertilizada, dio al 30%. Pero la que cayó en pedregal se ahogó. Y la que cayó junto al camino, se la comieron las aves. Bueno, entonces es importante que nosotros plantemos la palabra en el corazón de la gente. Ahora, uno dice, pues tanto que le hablo a la gente y no se convierten. Pues de 10, 1. o de 100, 10. El diezmo que se convierta. Ya es bueno, ¿verdad? Entonces,
Pero ¿cuál es la condición humana necesaria? Pues el arrepentimiento y la fe. Uno puede decir, yo tengo fe, pero si no me arrepiento, esa fe no va a operar. Entonces, para acercarnos a Dios, primero, es el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, arrepentíos y bautícese, ¿verdad? Cada uno. Y entonces, primero, arrepentimiento, después, fe. Van aparejados, van juntos. Porque ¿para qué me voy a arrepentir si no voy a tener fe? Si no voy a creer que Dios me va a perdonar, me va a regenerar, me va a hacer una nueva criatura. Hermanos, cuando usted se convierte al Señor, tiene que tener una visión de la vida de que Dios va a operar cambios. No es cuestión de que, bueno, me convierto y sigo viviendo igual. De hecho, hay gente que así es. No, me convierto y dejo que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi interior para cambiar mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser. Entonces, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que vivifica y puede hacer que la semilla germine en nosotros. Entonces, ¿habrá algunos resultados? Sí. El arrepentimiento primero es lo que va a cambiar nuestra mente. Cuando nos arrepentimos, ya no queremos hacer aquellas cosas de las cuales nos arrepentimos. Nuestra mente está cambiando. El apóstol Pablo dice que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Está cambiando la mente. Cuando me llama mucho la atención este texto que es muy controversial, de que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y muchos creen que se refería al bautismo de Juan, podría ser, o al bautismo en agua que se practica hoy en cumplimiento del mandato de Jesucristo. Puede ser eso también, pero repetidamente la palabra es mencionada, comparada con el agua. Entonces, nacer de la palabra, es por la palabra que nacemos, y es el Espíritu Santo el que obra. Entonces, así es como yo lo entiendo con más claridad. La Biblia dice que la palabra de Dios es el agua de vida, ¿verdad? Entonces hay que nacer por medio de la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en cada quien. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Quiero que entiendan esto. Dios nos concede, como nuevas criaturas que somos, una nueva dignidad como personas. Algunos de nosotros no éramos valorados por la gente y tampoco éramos valorados por Dios como personas, como nuevas criaturas. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, tenemos una nueva dignidad en nuestra vida. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, tenemos que aprender a vernos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos acceso al reino de Dios. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Tenemos una diferencia de vida entre el común de la gente pecadora y nosotros que hemos sido comprados y redimidos. Entonces pertenecemos a la familia de Dios. Yo no sé cuánto sabe usted, pero hay gente que se envanece por la familia a la que pertenece aquí en la tierra. Hasta los apellidos. Nadie quiere tener un apellido feo. Se enorgullecen de tener un apellido aristocrático. Bueno,
el Rey de Reyes nos ha hecho sus hijos. Y el apellido que llevamos, hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso nos eleva a una dignidad diferente de vida. Debemos caminar por el mundo con una actitud de hijos de Dios. No, el diablo arrastra a sus hijos, se los lleva para donde él quiere y hace con ellos lo que él quiere. Pero Dios no, Dios dignifica y levanta. Y eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Entonces tenemos una nueva naturaleza, tenemos la naturaleza que Dios nos ha dado. El viejo hombre heredado de Adán se acaba en nosotros porque hay un postrer Adán, Cristo Jesús, que nos dio otro nivel de vida. Entonces, es la nueva naturaleza la que debe prevalecer en nosotros. Ahora, ¿y qué resultados hay de eso? Bueno, como ya les dije, tenemos una nueva dignidad. Y dice el apóstol Juan que el que es engendrado de Dios no peca y vence al mundo. Vence al mundo. Si quiere tomar nota, es la primera carta de Juan, versículo 3, verso 9. Y también el verso 18 dice lo mismo. Entonces, esto significa una práctica en nuestra vida de justicia y de amor fraternal. Usted no forma parte de una iglesia para criticar y hacer de menos a los hermanos, porque somos hijos de Dios y tenemos un solo Padre. ¿Verdad que en una familia nadie le dice a un hermano, eres menos que yo? ¿Verdad? Porque son hermanos. En Cristo Jesús somos un Padre común. Y entonces tenemos la dignidad de hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. No pierda de vista, usted es parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y tiene el amor fraternal que el Señor nos ha dado. Así que, bueno, dice el apóstol Pedro que somos participantes de la naturaleza divina. Así que tenemos que entender eso. El apóstol Pedro también dice que somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Dios, aunque seguimos siendo de carne y hueso. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es Dios. Es Dios. Entonces tenemos esa naturaleza, el Señor nos dignifica y tenemos que vivir en la tierra como personas regeneradas. Y eso tenga una vigilancia continua sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes, sobre sus acciones. Captúrese cuando tenga que hablar mal de la gente, cuando mire de menos a otro, cuando tenga pensamientos sucios, contaminantes. Acuérdese que es un hijo de Dios y que la naturaleza de Dios está en usted. Bueno, los dejo con eso por hoy. Así que nuestros hermanos y amigos de las redes sociales que hayan visto este estudio, esperamos que también les haya bendecido. Póngase de pie, vamos a orar. Tengo unas hojitas ahí para algunas preguntas que quiero que resuelvan ustedes en su casa. Alguien me decía que les debería de preguntar al miércoles siguiente cómo resolvieron esas preguntas. A lo mejor el otro miércoles les pregunto algo. Bueno, lleva una tareita. Esta es pequeña. Es pequeña. Hermana Belén, comparado con la tarea que tiene que hacer en la universidad, eso es chico. Eso es chico. Bueno, oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias porque sabemos quiénes somos. Tenemos la dignidad de hijos tuyos, Señor. Somos nacidos del agua y del Espíritu. Tenemos una nueva naturaleza, Señor. Hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. El hombre viejo fue regenerado y ahora, Señor, la nueva criatura, tú la ves con ojos limpios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque somos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. No les di oportunidad de preguntar, pero todavía, si alguien quiere preguntar algo, hágalo ahora. Aunque las preguntas se las di yo ahí por escrito, pero si alguien quiere preguntar algo, no se quede con la duda. No se quede diciendo, ¿qué querría decir el pastor con tal o cual cosa? No hay preguntas. Bueno, ya les guarde, les bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, hermanos, tomen su lugar. Ya nos vamos a despedir, pero antes de, ¿verdad? Vamos a adorar a nuestro Dios por medio de las ofrendas, los diezmos. Y los que no escucharon el domingo, no estuvieron, a lo mejor este domingo pasado ya el pastor anunció sobre la próxima fase, ¿verdad? Que hay que terminar aquí. Y hay algunas otras cosas como la cerca nueva acá para que tapemos, para que no entren, el piso. Hay mucho todavía que falta, entonces ya el pastor pidió también si quieren ponerse en una nueva promesa, la vamos a estar empezando. A los que todavía tienen promesa de la vez pasada, si necesitan saber cuánto o si les falta, pueden hablar conmigo. Creo que ya le di a la persona que me estaba preguntando cuánto era. Entonces, si no, me puede preguntar de nuevo al final. Sí, yo soy el que llevo esa contabilidad. Entonces, y si se quiere inscribir a la nueva promesa, también vengan conmigo y podemos ponerlo en la lista. Es de 10 semanas. Había algunos que se pusieron para 100 por semana, otros 50 por semana. Nomás depende qué es lo que usted pueda, lo que usted quiera y lo que está en su corazón. Entonces, hermanos, con eso, pues ya el hermano ya está aquí enfrente. Si quieren pasar esta mañana, traer su diezmo y ofrenda al alfabeto. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, Es esta noche, no esta mañana, perdón. Amén, amén. Bueno, vamos a orar por la ofrenda, esos diezmos de esta noche. Buenas noches, mis hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Quiero decir algo acerca de los diezmos y las ofrendas. Algo de mi parte, que estoy contento y estoy agradecido por todos los que han colaborado en esta iglesia, por lo que hemos hecho, y créanme que todavía falta mucho por hacer, y créanme que Dios no se queda con nada. Todo lo que nosotros damos, todo lo que nosotros aportamos, mientras que lo demos por fe y gratitud a Dios, créanme que Dios nos bendice grandemente donde quiera que vayamos, ya sea nuestros seres queridos o nuestros hijos, nos llena de bendición. Entonces, de mi parte les doy gracias por estas diezmos, ofrendas, o por lo que acaba de mencionar mi hermano, por las promesas. Créanme que todavía falta mucho por hacer, y estoy contento, estoy feliz por lo que hemos logrado, y créanme que todavía falta mucho por hacer. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre Todopoderoso, te damos
las gracias por esta tarde, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas. Y sabemos, Señor, que tú nos bendices. Sabemos, Señor, que tuyo es el oro y tuya es la plata, Señor Todopoderoso. Te lo damos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, Señor, sabiendo, Padre, que tú bendices a nuestros hijos, nuestros seres queridos, Señor. Y de igual manera, Padre Santo Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, porque tú bendices a aquel que no tiene, Señor. Provees tú, Señor, sus necesidades, Padre, donde quiera que ande, Señor, porque ellos también confían en ti, Señor, igual que nosotros, Padre. Tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, por los siglos y los siglos y los siglos. Gracias, Padre, por esta noche, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, nuestro hermano. Gracias. Entonces, hermanos, con eso vamos a despedirnos esta noche. Pero primeramente, claro, siempre tenemos que declarar qué iglesia somos. Y el pastor, cada vez que él lo dice, se lo explica. Entonces ya se recuerdan que hay que vivir lo que hablamos, porque nuestras palabras son palabras, sino nuestros hechos es lo que cuenta. Entonces vamos a declarar qué iglesia somos. Somos la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Somos la iglesia que extiende el reino de los cielos. Somos la iglesia que ama a las almas que Jesús ama. Somos la iglesia que trabaja con amor, con fe y fortaleza. Yo estoy plantado aquí, aquí echo raíces, aquí crezco, aquí doy frutos para honra y gloria de mi Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna alabanza, en esto debo pensar. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, hermanos. Salúdense con amor esta noche. Ya vayan a su casa, que lleguen con bien. Y todos en Instagram, todos en Facebook también. Gracias a Dios que estuvieron con nosotros. Aquí los esperamos presencialmente en el 139 Fredericksburg Road. Que Dios los bendiga.